Saludos queridos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 18 de noviembre, estas son las efemérides. Saluden de mi parte al actor estadounidense Owen Wilson, porque está de cumpleaños el día de hoy. El mismo nació un día como hoy, 18 de noviembre de 1968, en Dallas, Texas. Felicidades para él. También un día como hoy, pero en la historia, en 1787, nace el inventor, pintor y decorador teatral de origen vasco Louis-Jacques Mandé Daguerre, mejor conocido como Luis Daguerre, pionero en la fotografía junto a Joseph Nicéphore Niepce, reconocido por ser el inventor del daguerrotipo. ¿Y qué es eso? El daguerrotipo fue el primer aparato utilizado para obtener imágenes por daguerrotipa, o sea, por fotografías. Sí, Daguerre desarrolló y perfeccionó la técnica a partir de sus conocimientos de pintura y el uso de las experiencias previas inéditas de Niepce, quien junto a Daguerre son considerados los padres de la fotografía. Además, Daguerre también es el descubridor o el desarrollador de la diorama, un tipo de maqueta o pintura, o bien una combinación de ambas en las que se muestran figuras en medio de un punto focal que da la sensación de profundidad y realismo. Sin dudas, Daguerre, un grande de la historia. También un día como hoy, en 1903, Panamá y Estados Unidos firman un tratado para la construcción del Canal de Panamá, considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX. Este canal de navegación de unos 82 kilómetros une el Mar Caribe y el Océano Pacífico, atravesando el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. ¿Sabías que cruzar el Canal de Panamá cuesta entre unos 300 y 400 mil dólares por barco, según la carga que lleven, y que la trayectoria dura solamente de 8 a 10 horas? ¿Qué? Sí, parece costoso. Sin embargo, es una chilata en comparación con los enormes gastos que representaría bordear América del Sur y cruzar el estrecho de Magallanes. El tiempo y el dinero que les costaría a los barcos sería una suma astronómica. En 1307, en Burgle, en Suiza, según la leyenda popular, Guillermo Tell realiza la hazaña de atravesar una manzana colocada en la cabeza de su hijo con una flecha lanzada con su ballesta, el cual se hallaba a unos 100 pasos de distancia. Aunque no existe ninguna prueba documental contemporánea a la fecha de la existencia de Guillermo Tell que pueda probar que se tratase de un personaje real, se cree que este hecho o alguno similar marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos contra los Hamburgos, convirtiéndose en una historia o un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia. Andy, ¿cómo así? Pues déjame ponerte en contexto. Según la leyenda o la realidad, Tell era un ballestero famoso por su puntería. Era un habitante de Burglen, un pueblo cantón suizo de Uri, que era un poblado que estaba anexado a la casa de Habsburgo. Alfred Hermann Hessler era el gobernador del pueblo y había colocado en la plaza un sombrero suyo, ante el cual los habitantes tenían que arrodillarse al pasar frente a él. Guillermo se negó a arrodillarse y el gobernador, buscando castigarlo y dar un ejemplo al resto, retó a que si acertaba con una flecha, una manzana colocada en la cabeza de su hijo, le dejaría en libertad. De lo contrario, sería condenado a muerte. Guillermo usó 2 flechas, y es muy importante esto, 2 flechas en su ballesta, y bueno, por suerte acertó, ¿Y eso qué tiene que ver con la independencia de Suiza? No, espera. Es que a Tell le preguntaron que por qué 2 flechas en la ballesta, y este contestó que si por casualidad hería a su hijo, la segunda flecha sería para el corazón del gobernador. ¿Qué? Ay, sí, diría yo que el ego lo hizo confesar eso. Ya te puedes imaginar que Tell fue apresado y sería llevado prisionero. Pero Guillermo pudo escapar y días después emboscó al gobernador y, adivinen, con la segunda flecha le quitó la vida. Y como te dije, este fue el detonante de la sublevación. En 1917 nace Pedro Infante, actor y cantante mexicano, uno de los íconos de la época del cine de oro mexicano.
así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. En 1978, en Johnstown, Guyana, se produce el suicidio masivo de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo y su líder Jim Jones, al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro, tras haber recibido la visita de un diputado americano y unos periodistas para investigar la comunidad. En las investigaciones posteriores, se averiguó que gran parte de los miembros de la secta no quisieron suicidarse y murieron por disparos. El saldo terrorífico fue de 913 muertos. ¿Qué? Ahí sí, entre los que se encontraban 276 niños. ¿Qué? Sí, para que veas lo peligroso que puede llegar a ser el fanatismo religioso. El líder de la secta fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Ya en la historia de la República Dominicana, un día como hoy, en 1844, se promulga la primera Constitución Dominicana mediante el primer decreto del entonces presidente de la naciente República, el general Pedro Santana. La misma había sido sancionada el 6 de noviembre del mismo año en San Cristóbal. Claro, bajo la presión de Santana, como siempre, por conveniencia de los que están en el poder para quedarse en el poder. En 1961 son masacrados 6 de los sobrevivientes del complot del 30 de mayo de 1961, en el que se puso fin a la vida del tirano Trujillo, en la hacienda María de Nigua, San Cristóbal. Allí, Ramfis Trujillo, hijo del generalísimo, monta una pantomima para fingir que los complotados del 30 de mayo habían escapado cuando eran trasladados de la cárcel de la Victoria y transitaban por la carretera 30 de mayo. Se dice que asesinó a Salvador Estrellas Adalá, a Pedro Livio Cedeño, a Tuti Cáceres, a Modesto Díaz y Roberto Pastoriza con el mismo revólver Colt 38 de bolsillo que solía usar su padre. Sí, se desconoce dónde descansan los restos de los ejecutados. Unos creen que en la base aérea de San Isidro, otros aseguran que fueron lanzados al mar, entre otras creencias. Luego del crimen, Ramfis abandonó el país, llevándose el cadáver de su padre en el yate Angelita, primero a Guadalupe y de ahí en avión hasta París. Ramfis no pagaría por su delito, pues se exiliaría en España bajo la protección de Francisco Franco, donde finalmente moriría en 1969 en un accidente automovilístico. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así, entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.